seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, vamos a hacer un pequeño análisis de un par de películas desde una perspectiva espiritual, porque sabéis que todo el rollo este New Age moderno quiere hacer pasar muchas veces por espiritualidad sucedáneos que no lo son en absoluto, y vamos a ver un par de películas que se pueden, a las que se puede sacar bastante partido, bastante jugo desde un punto de vista espiritual. Vamos a hablar primero de A propósito de Henry, que es una película protagonizada por Harrison Ford que trata sobre un abogado bueno, pues que se comporta como la mayoría de abogados, intentando mentir para ganar dinero y prosperar en su profesión y en el mundo terrenal, pero a raíz de un accidente en el que recibe un disparo en la cabeza y desarrolla una lesión cerebral, pues que le deja sin habla, que le deja sin capacidad de moverse, y tiene que pasar por un proceso de rehabilitación para recuperar otra vez su vida. Pero cuando vuelve, pues ha cambiado, porque ha vuelto, digamos, a ser como un niño, ¿no? Y ve la vida con esa inocencia de un niño. Entonces empieza a contemplar las cosas que ha hecho como abogado, ¿no? Y ahí llega uno de los puntos clave de la película, cuando él se da cuenta que tenía que mentir, que tenía que ocultar pruebas para ganar casos, es decir, para ganar casos de una manera injusta y aprovechando los resquicios, los vacíos legales para aprovecharse, es decir, para faltar a la verdad a cambio de recompensas materiales. Y entonces él se da cuenta que ha hecho mal, ¿no? Y entonces él dice, en un caso concreto en el que ha ocultado pruebas porque él defiende a un hospital que ha cometido una negligencia con un paciente y a raíz de esa negligencia el paciente ha acabado en coma, pues él se da cuenta que ha obrado mal, ¿no? Y dice, y hablando con compañeros, ¿no? Una vez que él vuelve al buffet, dice, pero bueno, en este caso hicimos mal. Y sus compañeros dicen, bueno, esto que hicimos mal paga esta comida, ¿no? Él despierta, de ese volver al niño supone un despertar espiritual en el que es inevitable acordarnos de aquello de Jesucristo, de que aquel que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, que es algo paralelo a lo que encontramos también en otras tradiciones, en otros textos tradicionales, como el libro de los muertos egipcio, donde se nos dice exactamente lo mismo, que hay que recuperar la mirada de niño para acceder al reino de Dios. Lo que le ocurre al protagonista de esta película es que ese volver al niño le ha permitido ver la verdad. Es decir, que toda esa morralla filosófica moderna que nos ha hecho creer que no hay verdad y que al no haber verdad lo único que queda es el interés, lo único que queda es el utilitarismo anglosajón este de Bentham Mill, ¿no? De que mi interés, dado que no hay verdad, es lo único que mueve mis actos, ¿no? Pues toda esa filosofía occidental moderna o incluso ya casi postmoderna del siglo XIX, de Nietzsche, Freud, Marx, Darwin, no filosofía, pero sí esa concepción evolucionista de la historia y del ser humano, en el que solo buscamos ya el propio interés y la economía, el sexo, es decir, vamos bajando desde el espíritu hacia la razón, hacia las emociones, hacia el instinto, y ya solo queda el instinto de supervivencia, no queda ninguna búsqueda trascendente de buscar la verdad y de buscar a Dios. En ese encontrar la verdad y ese volver al niño, pues podemos también referirnos a otro episodio del Evangelio, que es el encuentro brutal, ¿no? Que para Spengler es el encuentro más paradigmático de la historia de la humanidad, el que se produce entre Jesucristo y Pilatos, ¿no? Cuando Jesucristo le dice que él viene a anunciar la verdad y Pilatos le dice que qué es eso de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad, ¿no? Porque, claro, esa perspectiva de Pilatos precisamente podemos decir que es uno de los precursores
de la modernidad en cuanto a que no sabe qué es la verdad, niega que haya una verdad y entonces solo existe la conveniencia, solo existe el utilitarismo, solo existe el interés. Y entonces en ese momento a él el interés es crucificar a un justo para impedir una rebelión de los judíos, un levantamiento contra Roma y, aparte de la modernidad y la ausencia de verdad y buscar solo el interés, también está por otro lado el rendirse a la mayoría, es decir, la democracia, no solo la modernidad, la ausencia de verdad, el utilitarismo anglosajón, sino también, por otro lado, la democracia, el consenso numérico, la dictadura de la mayoría, es decir, si esa mayoría de fariseos pide la cabeza de un justo, pues yo se la doy, porque aunque crea que es injusto lo que están pidiendo, o crea que es falso, como lo pide la mayoría, pues es lo que prevalece. Otra película que vamos a traer a colación para analizar su contenido espiritual e interpretarla desde una perspectiva sagrada, pues es una película fabulosa de Sidney Lumet de los años 70 que se llama Veredicto Final y que curiosamente también tiene como protagonista a un abogado y el mundo este de los juicios, es decir, de las mentiras del mundo moderno profano, que quizá en la abogacía o en el mundo este judicial es donde más sale a relucir, ¿no? Todas las mentiras estas del mundo moderno, que como ha olvidado a Dios y se ha dejado seducir por Satanás, pues el reino de la mentira es el reino del anticristo y el del príncipe de este mundo, que es Satanás, ¿no? O sea, que digamos que probablemente los principales aliados de Satanás en este mundo son los abogados. Entonces, aquí tenemos un abogado, pero que al revés, que va a la contra de su profesión, que es Paul Newman, que está sobrenatural en la película, ya un Paul Newman maduro, en los años 70, que ya tendrá 60 o 60 y pico años, pero que hace un papel magistral. Aquí tenemos, no es una película espiritual, es una película de juicios, pero que tiene un par de mensajes que son abrumadores, que son radicales, que son demoledores, ¿no? Que es, ya en medio del juicio es cuando descubrimos que Paul Newman es una persona religiosa, ¿no? Porque entra en una iglesia para ver a una testigo, a una enfermera, porque también es un caso de, como en la película anterior, de negligencia médica y él está en contra del hospital, es decir, él tiene que defender los derechos del lesionado, que es el paciente que ha quedado en coma igual por una negligencia médica, y él va a ver a una enfermera que es una testigo en una iglesia y cuando entra Paul Newman vemos que se arrodilla con devoción, que se hace la señal de la cruz y luego en el juicio dice: en mi religión se dice que actúes como si tuvieras fe y la fe te será dada. Esos son los dos únicos momentos en los que vemos que Paul Newman es una persona religiosa y cristiana en particular. Su personaje, el personaje que encarna el abogado del que interpreta en esta película Veredicto Final. Pero el momento clave de la película se da al principio, ¿vale? Que es cuando él tiene que llevar a cabo una guerra santa interna, como se dice en el Islam, ¿no? Hay una guerra santa interna, que es ese conflicto que tú tienes contigo mismo, de conocerte a ti mismo, de luchar con tus propios fantasmas y demonios y vencerlos, y luego ya una vez que has ganado la guerra santa interna, sales al exterior y libras la guerra santa externa, que esa es la de menos, ya da igual, porque si has ganado la interna, ya los resultados que coseches en el exterior es lo de menos. Entonces él tiene que recibir al principio, esa guerra santa interna viene representada por ese dilema de que él, siendo un abogado que está acabado, borracho, defraudado, que está al final de su carrera, se le ofrece un dinero que está podrido, que él tiene que rechazar desde la verdad, desde la búsqueda del bien, la verdad y la belleza, pero que evidentemente es tentador, como el anillo de Sauron, ¿no? Es muy tentador. Y tiene ese conflicto interno. Él ve ese dinero, está a punto de decir que sí, pero dice que no. Pero dice que no porque gana su guerra santa interna y gana la búsqueda del bien, la verdad y la belleza. Y no solo pasa eso, sino que como consecuencia de rechazar ese dinero, se tiene que enfrentar a todo el mundo, a su compañero en el buffet, a los abogados contrarios, al hospital, al juez y a su propio cliente que quería aceptar ese trato y no ir a juicio. Entonces él, por hacer lo correcto, por hacer lo que le dicta su corazón,
tiene que enfrentarse a todo el mundo. Pero ya el resultado que obtenga da igual, porque la guerra santa interna, que es la importante, ya la ha ganado. Y aquí también nos podemos volver a acordar del Evangelio cuando en Juan dice Jesucristo, en Juan 15:19, que el mundo os odia porque no sois del mundo, pues yo, al elegiros, os he sacado del mundo. Es decir, seguir a Jesucristo, como hace Paul Newman, sirviendo a la verdad en ese juicio y enfrentándose al mundo entero, es fruto de que, aunque está en el mundo, no es del mundo, como todo buen cristiano. Y acordándonos de un místico de otra religión, del Islam, de Ibn Arabi, podemos decir también que no cambies tu paz espiritual y la posibilidad de la felicidad eterna a cambio de los bienes perecederos del mundo, ¿no? Así que vemos que todas las tradiciones, todas las religiones coinciden en ese fondo esencial. Y en ese volver al niño, en ese camino de despertar espiritual, siempre hay un volver al niño, como veíamos en la película de A propósito de Henry, que le ocurre al protagonista Harrison Ford por ese disparo en la frente que le ocasiona una lesión cerebral, pero despierta ese niño interior que nunca había dejado de estar ahí. Es decir, esa sabiduría mundana, que realmente no es otra cosa que ignorancia, que necedad, que ceguera, porque me hace traicionar a la verdad para lograr bienes perecederos, es al final un error. Y volver al niño, ese niño que es inocente y que busca la verdad, el bien, la belleza y la justicia, con inocencia, con limpieza de ánimo, pues es una evolución, ¿vale? Ese volver al niño es una evolución porque es abandonar todos esos trucos, todas esas argucias del mundo para obtener bienes efímeros y materiales para buscar la felicidad eterna. Y aquí, otra vez, pues nos podemos volver a acordar del Evangelio, cuando en las bienaventuranzas Jesús nos dice aquello tan bonito de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en próximos vídeos.